días, señoritas aspirantes a policías de la Escuela de Formación de Policías Víctor Hugo Huizca Pachacama de la ciudad de Chimbo. Soy Alex Fabricio Solano Gaibor, alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta mañana vamos a hablar acerca de la violencia de género digital. Para ello les pido que pongan atención porque es un tema que está en auge a nivel país y regional. La violencia de género facilitada por las nuevas tecnologías es un fenómeno de que en forma creciente afecta la privacidad y la seguridad de niños, niñas, adolescentes y dentro y fuera del ciberespacio. Este tipo de violencia se ha agravado con las restricciones de la movilidad y el confinamiento impuestos a raíz de la pandemia de la COVID-19, ya que con el creciente uso de medios digitales y la información plegada en las mismas, la ciberviolencia de género en su contra se incrementa, según CM 2020 Derechos Digitales. Este fenómeno se observa en un escenario con múltiples retos. La información sobre la ciberviolencia de género es escasa, pero su incidencia se ha convertido en una llamada de alerta para poder prevenirlo. Es muy poco lo que se sabe sobre el porcentaje real de las víctimas y la prevalencia de los daños que provoca. Ante esta problemática, se ha visto la necesidad de abordar este tema desde un panorama normativo, bajo la bajo precautelar los derechos de los actores de la violencia de género en línea. Conocer el problema de la violencia de género digital es el primer paso para combatirlo. ¿Qué es la violencia de género en línea? La violencia de género digital se conoce como toda forma de discriminación, acoso, explotación, abuso y agresión que se produce a través del uso de redes sociales, correos electrónicos, teléfonos celulares y cualquier otro medio o canal de los que comprenden las TICs, y conlleva además diferentes afectaciones a nivel físico, psicológico, sexual y económico, debido a la reproducción de relaciones de poder que se dan en estos contextos de desigualdad social. Este tipo de violencias afectan principalmente mujeres, niñas, adolescentes y personas de la LGTB. La violencia de género. En el 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, reportó que de 65 de cada 100 mujeres en Ecuador ha experimentado algún tipo de violencia por razones de género a lo largo de su vida. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Mujeres, la violencia de género tiene su origen con estereotipos y prejuicios de los atributos y las características que poseen los hombres y mujeres, también en las expectativas de las funciones sociales que ambos supuestamente deben desempeñar. ¿Cómo se produce esta violencia de género digital? Este tipo de violencia se puede evidenciar en un sinnúmero de plataformas, como cuáles: Facebook, Twitter, TikTok, servicios de correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp, aplicaciones para citas, Tinder, Green, Hinge, Match, videojuegos en línea, sitios donde se intercambian contenido, Reddit, plataformas generadas por los usuarios, blogs, sitios, intercambio de imágenes y videos. La violencia de género en línea ha variado desde los orígenes de la Internet y no se descarta la transformación en plataformas digitales. La ciberviolencia de género. En parejas, jóvenes nuevos comportamientos se han normalizado en el actual contexto online, disfrazados con ideas y mitos del amor romántico, pero en el fondo buscan cibercontrol. Exigir a la pareja contraseñas y claves personales y espiar el derecho móvil. Tome en cuenta eso. Exigir que la pareja muestre su geolocalización constantemente. Violencia. Obligarla a enviar imágenes víctimas. Violencia.
Interferir en las relaciones digitales con otras personas es violencia. Tratar de controlar las interacciones en redes sociales, censurar fotos, publicaciones y revisar los contactos, las conversaciones o los comentarios en línea. Tomen en cuenta que estas cinco recomendaciones que están aquí es violencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia de género digital? Tenemos psicológicas, físicas, sexuales, emocionales, económicas, laborales, familiares y sociales. La violencia de línea conlleva que no solo se produce daños individuales, sino también colectivos, intergeneracionales. Pueden generar costos directos e indirectos para la sociedad y las economías, ya que las víctimas y sobrevivientes no solo requieren atención médica y servicios judiciales y sociales. Esto puede ocasionar que se vea disminuida la productividad en las interacciones con la comunidad. Muy importante lo que dices, que no solamente puede costar a la familia, sino es costos indirectos y directos para la economía. Ahora, la normativa nacional vigente. Nosotros en nuestro país, la ley madre que nos rige es la Constitución, la misma que fue adoptada en el 2008. Esta Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a la integridad personal y a vivir en una vida libre de violencia. Esto lo dice el artículo 66, numeral 3, inciso B. Otro, el derecho a la igualdad y no discriminación, el artículo 11, numeral 2 y artículo 66, numeral 4. El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar la prevención, atención, eliminación y sanción de toda violencia. El artículo 38, numeral 4. El artículo 46, numeral 4. El artículo 66, inciso 3. El artículo 347, numerales 6 y 7. Dicen, las personas tienen derecho a acceder a la justicia de manera universal y a una comunicación libre. Garantizar el derecho a la información, el artículo 18. En cuanto a los medios de comunicación, se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia. La ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres se reconoce a la violencia como violencia física, violencia sexual, violencia económica y violencia patrimonial, simbólica y tome en cuenta la violencia cibernética. En cuanto a la violencia de género digital, el artículo 12, numeral 7, define el ámbito mediático y cibernético, comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios. Públicos, privados o comunitarios. Estipula que el artículo 31, inciso A, el ente estatal rector de la comunicación en el país debe establecer mecanismos que garanticen contenidos de comunicación con enfoque de género que incluyan la prevención y la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas, adolescentes y adultos mayores. ¿Qué dice el artículo 31? El artículo 31, inciso B, desarrollar e implementar programas de sensibilización en forma continua dirigidos al personal de medios sobre los derechos humanos de las mujeres, enfoque de género. El artículo 31 establece que se debe velar por el cumplimiento de las regulaciones que evitan los contenidos discriminatorios, sexistas que inciten a la violencia de género en cualquier tipo de medio de comunicación. ¿Cuáles son las medidas de prevención? La primera línea de defensa contra las amenazas, ataques y actos de violencia es tomar medidas para reforzar la seguridad digital. Entre ellas podemos tener los siguientes. Primero, tomen nota, usar contraseñas seguras como protección frente al hackeo y suplantación de identidad. Utilizar contraseñas seguras. Seguridad en las redes sociales. Usa direcciones de correo electrónicas distintas. Seguridad en los juegos en línea. Proteger los dispositivos electrónicos, computadoras, escritorios, laptops, celulares, tabletas. ¿Qué puedo hacer si estoy siendo víctima de violencia digital? Tomarán muy en cuenta esto.
Según la OEA, en el 2021, en casos de violencia digital podemos hacer lo siguiente. Primero, documentar y registrar y guardar toda en forma segura y ordenada toda prueba de violencia. Tome en cuenta correos electrónicos, mensajes recibidos en redes sociales, mensajes SMS, mensajes de audio o llamadas telefónicas. Bloquear agresores, ciberacosadores en redes sociales, especialmente si el grado de violencia está causando mucha ansiedad o sentimientos negativos. Si se es víctima de violencia en línea, es recomendable pedir ayuda a familiares, amistades o personas de confianza. Es importante, ante la creciente ola de violencia de género digital, establecer mecanismos jurídicos que permitan investigar y sancionar diligentemente estos actos contra las niñas y niños, adolescentes en general, además de ofrecer la posibilidad de solicitar de órdenes de protección para las víctimas. Las sanciones por este delito, según nuestro Código Orgánico Integral Penal, que nosotros lo venimos llevando a cabo desde el 2014, la violencia de género digital influye sobre la psicología de las víctimas, por lo que el artículo 157 sobre la violencia psicológica contra la mujer, si se provoca daño leve, se sanciona con pena privativa de libertad de 30 a 60 días, y si se afecta de una manera moderada, se sanciona con pena privativa de 6 a 1 año. Si se causa un daño psicológico severo, tome en cuenta, se sanciona con una pena liberativa de 1 a 3 años. Los actos de odio, según el artículo 107 del Código Orgánico Integral Penal, establece que quien cometa actos de violencia física o psicológica de odio contra una o más personas en razón de su edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, su estado civil, sea sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La violencia digital ha ido en aumento conforme la tecnología va desarrollándose, por lo cual ha surgido también diferentes formas de violencia digital. Entre ellas, la más marcada y que ha afectado a un gran grupo de mujeres es la violencia de género digital, pues en este el agresor puede emplear redes sociales, correo electrónico o cualquier medio dentro de las tecnologías de la comunicación. En el marco jurídico ecuatoriano, contiene disposiciones específicas para la protección de los derechos de niños, niñas de adolescentes y la prevención en general frente a situaciones de violencia de género, entre ellas las que se producen en el ámbito digital, pues trata de permitir la protección del derecho a una vida digna libre de violencia en todos los ámbitos, incluido el digital, al igual que los diferentes marcos normativos que buscan hacer extensiva las medidas de prevención frente a estos hechos de abuso. Ante las diversas medidas que se debe adoptar, será necesario trabajar con una lógica que impulse el empoderamiento digital de los usuarios y con su seguridad en línea. Para poder contrarrestar este problema es necesario la adopción de diversos mecanismos que de protección, tanto bajo el amparo y guía de la ley, que brindan la seguridad, pero también la sociedad civil, el sector académico y todas las partes interesadas que intervienen tanto en la gobernanza del Internet como en las políticas nacionales y regionales de ciberseguridad. Pues bien, hemos